Buenas, buenas, bienvenidos una vez más a nuestro programa Domingo de Cafecito con tu coach. En esta oportunidad tenemos como invitado nuevamente a nuestro querido coach desde Bogotá, Alejandro Sánchez. Vamos a conversar un poco sobre en qué pienso cuando pienso en dificultades. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Hola Vivian, ¿cómo estás? Buenos días. Como bien lo dices, con el cafecito ya aquí del domingo realmente, muy contento de estar de nuevo aquí con el principal objetivo de poder aportar y poder compartir parte de lo que somos, de lo que vivimos y de lo que podemos dar al mundo, ¿sabes? Entonces, arrancaste con una muy buena pregunta. ¿En qué pienso cuando pienso en dificultades? Entonces, antes de adentrarnos un poco más en este tema, quiero preguntarte, ¿en qué piensas cuando tienes una dificultad? Bueno, ¿en qué pienso cuando pienso en una dificultad? Eh, Generalmente uno dice, bueno, yo pienso en tratar de buscar la solución, pero el impacto que esto te produce no te hace entrar a pensar en primera línea en eso, por lo menos generalmente nos ocurre. Nos impacta algo que sea una dificultad para nosotros. Entonces, de repente, ¿qué pienso? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿O para qué me está pasando? Dios mío, ¿qué hago? Pero bueno, con cabeza fresca y con inteligencia emocional, pienso que ya podemos tener la capacidad de sentarnos y hacer un stop y detenernos y decir qué herramientas voy a usar para enfrentar esta dificultad. De acuerdo, muy bien, muy bien. Porque al final, mira, la vida finalmente no va a ser lineal ni tan estática y creo que todos la hemos vivido de esta manera. Hay picos muy buenos, hay unos no tan buenos. Y la idea, sobre todo con estos no tan buenos, o esas dificultades, es entender que, pues, básicamente es un componente también de la vida, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que empezar a transformar en experiencias, en aprendizajes, en cómo lo puedo abordar en el momento que me llegue a pasar, ¿sí? Exacto. Claramente nosotros siempre hemos hablado que esto debe ser a través de cierta estructura, ¿no? Porque no solamente decir, realmente cuando te llega una dificultad, la sientes, sientes todos esos sentimientos negativos, todas las emociones negativas que pueden llegar a ti, que a la final, y bueno, haciendo un paréntesis grande, pues no hay ni emociones ni sentimientos negativos, ¿no? Sino básicamente hacen parte de esa vivencia. Entonces, Exacto. hoy te invito a que naveguemos a través de 9 creencias que van a ser potenciadoras en el momento o te van a ayudar en el momento que tengas una dificultad para que las tengas en cuenta. Entonces, si quieres, arrancamos con la primera. Perfecto. Adelante, compañero. Perfecto, entonces vamos con la creencia número 1, corta pero muy poderosa. Eso también quedará atrás. Entendamos que ante una dificultad, por muy fuerte que nosotros la sintamos en el momento, eso en algún momento también va a quedar atrás. Entonces, ¿qué piensas de esa, Vivian? Bueno, cierto, cierto, porque si nos detenemos en esta afirmación que estás haciendo, todo acontecimiento, toda emoción, todo evento es transitorio. La idea es no ponerle ancla a esa situación y no pensar que es el fin. O sea, que estamos allí condenados y que esto no va a pasar. Lo vemos de repente como algo, cuando no tenemos las herramientas, lo vemos así como que esto yo no voy a salir de aquí, esto es eterno, lo ves, bueno, pues súper prolongado. Pero en realidad, pensándolo o analizándolo desde el punto de vista racional, es verdad, todo acontecimiento y toda emoción es pasajera. Todo es temporal, nada Por muy permanente. fuerte que parezca en el momento. Entonces, eso también quedará atrás. Te pongo un ejemplo, cuando tenemos una ruptura amorosa, en el momento y por supuesto cuando queremos mucho a la otra persona, es un dolor, pues claro, no puedes negarte a que hay un sentimiento ahí que tienes, hay una emoción que claramente está allí. Sin embargo, empezar a entender que eso también quedará atrás, créeme de que es como un bálsamo que empiezas a sentir
y que te hace recordar que efectivamente la vida puede seguir yendo hacia adelante sin ningún problema. Y bien lo decías, no nos pongamos en la ancla, porque al final eso también quedará atrás. ¿De acuerdo? Atrás. Sí, señor, así mismo es. Vamos a conectar la segunda, que efectivamente estas están conectadas y lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, y es todas las situaciones en apariencia terribles, inevitablemente acaban bien. Entonces, así como lo oyes, todas las situaciones, y si lo estás viviendo en este momento, en apariencia terrible, inevitablemente acaban bien. Si tú empiezas a observar algunos inconvenientes que hubieses podido tener años atrás, quizás si ya empiezas a dar puntos hacia ese mismo lado, dices, bueno, a la final no era tan grave como yo pensé y venga a ver qué puedo aprender de ello, ¿no? Entonces, no sé si tú lo ves también de esta manera, que muchas veces veíamos cosas en su momento que eran totalmente terribles, a la final pasaron y no eran tan graves, y teniendo en cuenta que me generaron aprendizaje, pues entonces no fue tan malo. Exacto, teniendo en cuenta, como dices tú, teniendo en cuenta que nos dejaron un aprendizaje. Y evidentemente todo aprendizaje es un buen final para algo, un buen final para un nuevo comienzo, como llamo yo. A mí me encanta mucho eso que lo tomé para mí, donde dice que todo nuevo comienzo nos permite comenzar, pero con más experiencia que la vez anterior. Entonces, como dices tú, los problemas que yo podía tener hace años atrás, evidentemente si los redimensiono a mi actualidad, este, no eran tan graves y en realidad dejaron algo bien en mí, una semilla, un aprendizaje y ciertamente todo Ahí, va de forma lineal, sí ahí señor. empiezas precisamente a crecer sobre ello, ¿no? Hace Perfecto, pocos minutos lo conversábamos, nos visualizamos cuando teníamos 12 años, 18 años, 25 años, teníamos una visión de vida y de problemas en ese momento que quizás hoy cuando los vemos decimos, bueno, a la final no era tanto y sí me ayudaron a crecer en cierta medida. Entonces, ciertamente. tengámoslo muy en cuenta. Bueno, conectemos la tercera, ¿sí? Si te ayuda a crecer no es un problema, sino una recompensa. Exacto, Entonces, cuando tú empiezas a tener esa visión de aprendizaje, eso genera ya es crecimiento, porque a la final forja muchísimo más lo que va a ser tu personalidad, la gestión de emociones que puedas llegar a tener y empezar a entender que, como lo hablamos al inicio, la vida no va a ser básicamente en una sola vía, sino nos va a presentar diferentes situaciones y si las sabemos tomar muy bien, pues vamos a crecer muchísimo más rápido. Entonces, si esto te ayuda a crecer, definitivamente no era un problema. exacto. Tomando eso, como dices tú, en el sentido de la palabra, en todo el sentido de la palabra recompensa, como un incentivo, algo que te lleva, ¿verdad?, a crecer, te lleva a buscar más de ti, porque en realidad más de ti, más de la vida. Y es eso, toda situación difícil, por ¿De ponerle acuerdo? un adjetivo, todo problema, ¿verdad? En realidad, si nos trae un aprendizaje, porque sí viene, yo digo si nos trae, no, Alejandro, yo voy a hacer aquí una acotación. Toda situación nos trae un aprendizaje. Lo que pasa es que a veces no ponemos la lupa en el aprendizaje y lo dejamos pasar. Y por eso es que vuelve a repetirse la situación hasta que obtengamos el 20 puntos en esa prueba, ¿no? En ese problema. Y lo logramos superar. Entonces, si vemos eso como dices tú, esa recompensa como un incentivo, como un aprendizaje, siempre vamos a tener más experiencia para lo próximo que venga, ¿verdad? Y me doy cuenta, como dices tú, que todas estas afirmaciones, todas estas herramientas vienen unidas unas con otras, tienen una relación evidentemente una con otra. De acuerdo. Y aquí juega un papel importante el ego, ¿sabes? Porque finalmente entre las creencias que yo pueda llegar a tener, ya estoy conectando con las creencias personales, el ego muchas veces nos hace ver cosas que no son tan importantes y las engrandece bastante. En la medida en que yo pueda armar eso
y entender que realmente hay cosas que me hacen crecer, pues capaz que la próxima vez que me pase, o evito que me pase, o definitivamente ya no le voy a dar toda esa importancia que en algún momento le di. Entonces, Exactamente. eso es importante tenerlo en cuenta. La número 4, y esta también es de las que entendemos al pasar el tiempo, y es que la adversidad aflora para poner a prueba cuánto deseamos nuestros sueños. Entonces, cuando tienes un propósito, un sueño claro, eh, tienes que tener la convicción de que no todo siempre va a salir de la mejor manera. Y precisamente esa adversidad puede aflorar en ti, y si es realmente eso que tú quieres, pues el poder sobrepasar esas dificultades y seguir adelante. Entonces, siempre y cuando estés conectado precisamente a ese sueño, esa meta que tengas, vas a poder aflorar lo mejor de ti, sobre todo en términos de adversidades que se puedan llegar a presentar. Exacto, porque en el camino, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? De la vida, no solo vamos a conseguir rosas, vamos a conseguir también espinas, ¿De ¿verdad? acuerdo? Y esas adversidades nos ayudan a darnos cuenta de qué tamaño es esa, esa pasión que tenemos por conseguir lo que queremos. Yo siento que la adversidad es como si tú vas en una carrera, Alejandro, y vas saltando, ¿verdad? No sé cómo se llaman esas cuestiones que saltan los atletas, esas barras que están Esas vallas, allí, ¿sí? las vallas, exacto, las van saltando, van sorteándose las adversidades y de eso se trata la vida. Cuando tú entiendes eso y cuando tú aprendes de las adversidades, ya como que te entrenas en esa carrera llamada vida, ¿cierto? Déjame compartirte una frase que para mí responde mucho a esta pregunta, y es que esto es un proverbio, ¿no? Dice, cuando la vida parezca difícil y te preguntes por qué, recuerda que el profesor siempre guarda silencio durante un examen. Hay ciertos aprendizajes que claramente tienes y tú vas a pensar, oiga, hasta estoy solo, pero no, es que es el momento de poner a prueba eso que aprendes y eso precisamente que estamos hablando en este momento. Entonces, creo que describe muy bien esto sobre esa creencia. Sí, señor. Déjame compartirte la quinta, y es el caos entraña oportunidades. ¿Qué piensas de esa? Bueno, si vemos el caos como un estado de desequilibrio, confusión, desorden, ¿verdad? Vamos a buscar en medio de eso la posibilidad de organizar y captar una oportunidad. Déjame que me explique en términos más entendibles. Como por ejemplo, si tú estás, se me ocurre ahorita pensar, colocas en un vaso de agua o en un recipiente de agua, colocas varias pelotas, ¿verdad? Las ¿De lanzas. acuerdo? Allí se está produciendo un caos. Vamos a compararlo como un caos en tu vida, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que nos detenemos mientras el caos está, el desorden, ¿verdad? Nosotros vamos como que esperando que eso se asiente o pensando qué posibilidades tengo yo acá para poder agarrar una por una estas pelotas, ¿verdad? Pero ahorita en este momento que están en desorden no voy a poder. Cuando tú te, te, te apaciguas, vamos a decir así, te apaciguas, que el caos va cediendo, tú puedes ir tomando esas pelotas porque ellas se van a sentar, ¿no? O sea, el caos es el desorden, pero el caos te lleva a tener oportunidad de poder captar, o sea, de poder solventar esa dificultad. Yo lo veo así, yo lo veo de esa manera, porque cuando hay caos, siento como que el caos es el desequilibrio y tienes que replantearte la oportunidad, o sea, replantearte la solución. Ya no es lo mismo si yo lo hago estando en estado de equilibrio en mi vida que estando en estado de confusión o desorden. Tengo que replantearme para buscar la solución a esto. Así lo veo yo, no sé, Alejandro. Ayúdame tú. ¿Qué dices tú? Estoy en línea contigo, y eso me recuerda a un concepto que es precisamente
los puntos de bifurcación, que es cuando claramente, si tú vas por una meta, vas por tu camino, la vida siempre te va a pedir más. Entonces va a llegar un punto en que claramente hay ese estado que tú mencionas y hay que saber tomar oportunidades y continuar precisamente adelante. Entonces, mira, esta frase es de Napoleón Hill, de su libro precisamente Piense y hágase rico, y dice, cada adversidad, incluso cada fracaso y cada angustia, lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. Tú hablas al comienzo de ser una, o yo veía así el concepto que tú generabas, una buscadora de oportunidades y de soluciones, en vez de lo contrario. Y el ejemplo más tangible para todo es el episodio que tuvimos con la pandemia, donde efectivamente se generó un caos importante y desafortunadamente pues muchas personas allí lo vimos de otra manera, pero muchas otras también lo vieron como oportunidades y resurgieron y salieron adelante y prácticamente casi que agradecen ese hecho al cómo están hoy. Entonces, Exacto. el caos entraña oportunidades y te voy a conectar con la sexta, que va muy en línea con eso, y es, mira, los héroes nacen en épocas duras. ¿Qué piensas de eso? ¿Todos los héroes tienen capa? No creo. No creo que todos los héroes tengan capa, porque si vamos a hablar por lo menos de los superhéroes de la fantasía de las comiquitas, ¿verdad? Hablemos de los verdaderos Ellos héroes, ahora tienen sí. poderes extraordinarios, pero yo diría, Alejandro, son poderes que ellos saben que tienen esos poderes. Ellos saben Totalmente. que los tienen. ¿Qué pasa con eso que tú dices que los héroes nacen en épocas duras? A veces nosotros llevamos por dentro una heroína o un héroe y no resurge o no sale hasta que la situación se pone difícil. Y ahí es donde tú dices, wow, yo pude con esto, yo soy una heroína, ¿verdad? O sea, Totalmente. de repente lo tienes, tienes ese don, tienes esa habilidad, tienes eso, pero no sabes que lo tienes hasta que vives una situación difícil. Y te dices a ti mismo, definitivamente yo no pensé que podía superar esto, que podía transitar por esta dificultad y definitivamente en esta oportunidad sí me puse una capa. Y yo te lo digo por experiencia propia, Alejandro. Hay situaciones en mi vida que me han hecho tocar fondo y definitivamente yo desconocía que dentro de mí había una potencial heroína, ¿entiendes? Y Y muchas por veces eso no, y me muchas, gusta, me gusta eso que dice, que los héroes nacen en épocas duras, ciertamente, sí señor. claro, y qué bueno que lo pongas precisamente con un ejemplo tuyo, y si nosotros todos nos ponemos a pensar, a veces decimos que pasamos cierta dificultad y no reconocemos que tuvimos, es decir, fuimos héroes de nuestra propia historia ahí para sacar adelante. Claro, yo te puedo hablar de, mira, Gandhi se convirtió en Gandhi cuando luchó contra el imperio, Martin Luther King contra toda su lucha racial, ellos son héroes sin capa definitivamente. Exactamente, Mandela hizo un exactamente. proceso de resiliencia precisamente para salir y liderar a través, básicamente más desde el amor que desde el odio. Son grandes ejemplos, pero si te miras al espejo, ahí tienes un héroe que en alguna circunstancia de la vida Salió. y la invitación es a que nos reconozcamos precisamente ante eso y decir, claro que sí, cuando yo acepto el caos, o cuando yo entiendo que en una época dura logré sacar algo que no sabía que tenía yo ahí, pues te estás convirtiendo ya en un héroe. Entonces, Exactamente. importante tenerlo en cuenta y, y reconocerlo, y reconocerlo. Exacto. De esta, vamos por la séptima, la voy a nombrar, pero creo que esta es una creencia que yo creo que te describe muy bien a ti. ¿Cuál será? Y te voy a preguntar, ¿vivir sin aventuras es no vivir en absoluto? ¿Qué piensas de Ah, eso? bueno, sí, tienes razón, sí me describe. Definitivamente, tomando en cuenta como aventura esta situación que te emociona, esa situación nueva, novedosa, y definitivamente es así. Yo llamo
hay personas que están vivos pero no viven. O sea, no es lo mismo estar vivo que vivir, no es lo mismo. Y definitivamente todos esos acontecimientos, esos sucesos que hacen que exploremos un mundo que está afuera y está dentro, porque tú conectas, cuando tú vives esos acontecimientos que te llenan pueden llenarte hasta de miedo, incertidumbre, porque los desconoces, pero en realidad te permiten vivir. Entonces, ¿qué hacemos? Exploramos ese mundo que está allá afuera, que es rico para todo mundo, ¿entiendes? Mira, una cosa tan sencilla, no, y este punto me encanta, una cosa tan sencilla, Alejandro, como disfrutar de caminar en la naturaleza, en un bosque, en un río, con los pies descalzos, percibir esa sensación que da. O sea, es algo que de repente puede ser nuevo para ti porque no lo hace frecuentemente. O sea, regalarnos eso es explorar lo que hay en el mundo para todos. Yo siento que el mundo, la vida, es un gran supermercado donde usted va con su carrito y usted tiene la oportunidad de agarrar de todo un poco. Y todo un poco es las aventuras y vivirlas. Yo las disfruto a plenitud, definitivamente. Con todo el paquete incluido, ¿no? Porque Sí, hasta las señor. grandes historias de Hollywood necesitan tragedia y triunfo, ¿no? Entonces, de eso se trata precisamente toda esa aventura, pues, de estar en esta vida y de conectarse lo que más puedas. Y te lo digo porque, por supuesto, parte de lo que te he conocido es entender cómo afrontas toda la vida, cómo sonríes ante cualquier situación que llegue a pasar. Claro, lo que hemos hablado, cuando hay que llorar, lloramos, no hay ningún problema porque es parte de la Claro, vida, claro. pero no es quedarnos en algún estado eternamente pensando que y ensimismándonos en cosas que no son, que muchas veces nos inventamos, ¿no? Sí, señor. Cuando las traemos ya a la realidad, decimos, bueno, a la final, y conectando puntos anteriores, no eran tan graves como pensé, y más bien debería yo encontrarme y buscarme como esa persona que está en búsqueda de oportunidades, en búsqueda de aprendizaje en ese aspecto, y bueno, ser ese héroe y vivir esa vida y poderla conectar. Dale. Sí, señor. Mira, Alejandro, haciendo un paréntesis muy importante en esto, por lo menos la aventura no necesariamente tiene que ser algo extraordinario. La aventura puede ser cualquier detalle o cualquier momento que tú estás viviendo y aprender de eso. Fíjate que hoy precisamente tengo una sobrina allá en Venezuela que iba de un estado a otro en su carro porque su hija va a competir en baloncesto, ¿verdad? En un nacional. Entonces va en su carro, se accidenta antes de llegar al otro estado, ¿verdad? Tiene que ponerle una grúa al carro y llegar hasta el sitio donde era su destino. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos un grupo familiar donde conversamos de todo. Ese es un magazine. Entonces ella coloca, me accidenté, qué tal cuestión y tal cuestión. Todos, oh, te accidentaste, qué problema, qué cosa tan seria. Cada quien de acuerdo a su patrón de creencia y de acuerdo a cómo ven la vida. Yo he estado muy conectada con ella está en su periodo de aprender y ella coloca, llegué en una grúa, pero llegué con ella. Ya estoy acá, a lo que vine. Mañana, ya con cabeza más fresca, vamos a revisar a ver qué pasó con el carro. Pero ya estoy aquí. Y yo la halago por el grupo y le digo, esa es la actitud. O sea, reconociste que había una dificultad, la asumiste, pero no perdiste el enfoque, solucionaste, pero no perdiste el enfoque y ahí estás en tu evento a lo que iba. Ya mañana se va a resolver. Entonces, es una cuestión así, vivió esa aventura, de esa aventura, o sea, es no vivir. Si ella dice, ya me puse brava, me molesté, me voy a devolver, esto es un problema, el carro no va a llegar, no vive la experiencia que va a vivir, ¿entiendes? En ¿De ese, en acuerdo? ese, ¿De acuerdo? en ese encuentro deportivo de su hija. Entonces, la vida la podemos ver así. Lo que pasa es que nosotros a veces una dificultad la ponemos más grande. De acuerdo al contexto precisamente que leemos y a esa experiencia que nosotros podamos llegar a tener. Y tienes toda la razón. Capaz mañana eso va a ser una historia que cuente y se convierte en una aventura. O sea, Exactamente.
Sí, señor. Fíjate que ahí empiezas a balancear y qué gran ejemplo el que pones ahí. Con todo lo que pasa en nuestras vidas, a veces se nos olvida, y yo ya con la octava creencia, y es que la vida siempre te cubre las espaldas. Y esto yo lo resumo o lo diría Wow. más en cuanto a, hay que confiar en el proceso, ¿sabes? Hay cosas que a veces no entendemos, pero que podemos dejar pasar. Démosle tiempo, confía en el proceso porque al final la vida siempre, siempre te va a cubrir la espalda. Hay cosas que quizás en este momento no entendamos. Démosle tiempo y verás que vas a encontrar el porqué. Y si ya lo viviste, entiendes de qué te estoy hablando. La vida siempre te va a cubrir las espaldas, confía en el proceso, que al final esto va a resultar bien. Si lo llevamos de esta manera, como lo estamos hablando. ¿Qué piensas tú de eso? ¿La vida te ha cubierto las Bueno, espaldas? mira, eso de cubrir las espaldas me hace acordar que es un concepto que nace en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que usaban los escuadrones cuando iban a atacar, ¿verdad? Y le decían al resto de los compañeros, el que iba a dar el frente, cúbreme las espaldas. Eso hago yo esta relación, porque es verdad, tú te vas a la vida y sabes que la vida te está cubriendo, tú estás confiando en quien te está cubriendo las espaldas, porque si no, no te atreves a meterte, te estoy hablando del soldado, ¿verdad? Si no, no te atreves a enfrentar esa situación. Tú estás confiando en quien te está cubriendo las espaldas. Me gusta eso. Es verdad, la vida nos cubre las espaldas. Tenemos que ir adelante, no quedarnos estancados, no quedarnos en la zona de confort por temor. Todo el tiempo el temor a qué va a pasar. Hay que confiar en los procesos. Cada proceso, no desesperarse, y cada proceso lleva su tiempo. Sí, Exacto. señor. Acéptala y disfruta del viaje. Sí, señor. Bueno, Así es. vamos con la número 9, no menos importante, porque creo que todas son poderosas y quizás nos sirven en distintos órdenes, pero eh, la vida es demasiado corta para tomarse la tragedia demasiado en serio. Cierto. Muchas veces también, si lo reflexionamos, hay situaciones o momentos en nuestra vida que no lo tomemos para juzgarnos, sino para entender un Exacto. poco este concepto y es decir, ven, yo no debí tomarme tanto tiempo para estar triste por este acontecimiento, para sufrir por esto que me pasó. No debía hacerlo porque al final, pues bueno, pasó y quien se quedó con el dolor, quien se quedó con ese momento, quien eh, invirtió parte de su vida en eso fui yo. Exacto. Y a fin de cuentas, la vida pasa muy rápido para tomárselo todo tan en serio. Y esto no quiere decir, claro, hay que trabajar duro, hay que ser disciplinado, hay que enfocarnos en nuestro propósito, porque eso es claro, pero al final estás recorriendo un camino que no te permite avanzar hacia atrás, sino siempre hacia adelante, porque eso no se detiene. Y esto me hace acordar de, digamos que entrevistas que han hecho a personas que ya están prácticamente con o enfermedades terminales o que ya saben que definitivamente su camino, o sea, está pronto a salir. Y creo que muchos coinciden en esto, que dicen, bueno, si miro hacia atrás, digo, me preocupo por tantas cosas que no debía hacer, en vez de disfrutar y conectar. La vida es demasiado corta para que estemos pensando o tomarnos la tragedia de verdad demasiado en serio, aun cuando esta es parte de la misma, ¿no? Exactamente. Sí, a veces nos estacionamos en determinados acontecimientos o dificultades de la vida, como decíamos al principio, que todo pasa, ¿verdad? Todo, nada es permanente, todo queda atrás. Y nos estancamos, y es cierto. Y sabes que a medida que creces en edad, te voy a hablar primero del crecimiento en edad. A medida que creces en edad, que tú dices, miras para atrás y dices, me quedan menos días por vivir, ¿verdad? Que ya los que viví. Uy, eso es un llamado de atención que tú tienes que tomar acción inmediatamente. Y ahí tú empiezas a recapitular y a decir, no, de aquí, de ahora en adelante, yo no voy a hacer lo que hacía antes porque perdí mucho tiempo en esto. Claro, ya uno no se da látigo.
ya tú cuando estudias esto y tienes tus herramientas, ya no te das látigo porque sobre el pasado no puedes hacer nada. Lo que puedes es sobre tu presente para mejorar tu futuro, evidentemente. Te empiezas a dar, pero allí, precisamente, Alejandro, la importancia, y yo insisto mucho en esto, en educarnos emocionalmente y de buscar un crecimiento desde joven, desde niños, enseñarle a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos jóvenes a tener estas herramientas, ¿verdad? Para que ellos que van a transitar este camino lo hagan ya consciente de que va a llegar un momento en que tú vas a decir, wow, voy a mirar para atrás, qué divino he vivido mi vida. Y te lo digo por experiencia que yo me propuse, Alejandro, me hice una fiel promesa de que yo voy a vivir a plenitud mis días, con lo que me venga, con lo que me venga. Situaciones difíciles, situaciones divinas, a vivirlo. ¿Por qué? Porque definitivamente el que dijo que nos vamos a llevar es lo que disfrutamos, es verdad. En serio. Tú te echas aquí en las espaldas una dificultad, una cruz, te quedas anclado. Conozco personas, Alejandro, que a través de una ruptura amorosa o una ruptura con un trabajo, se quedan anclados. Su vida se paraliza allí, o sea, su vida no tiene más sentido desde que se divorció, su vida no tiene más sentido desde que enviudó, su vida no tiene más sentido desde que salió del trabajo donde tenía 30 años trabajando, ahí se le acabó la vida y se quedan allí en la dificultad. Y pasa el tiempo y ahí se quedan. Después, como dices tú, cuando llega la hora que nos llama el creador, ¿qué pasará por la cabeza de esas personas? ¿Cuánto tiempo dejé de vivir? De acuerdo. Y si este mensaje llega a ti, quiero repetírtelo nuevamente, no es para que te sientes a juzgarte sobre las cosas que no has hecho o has generado, sino creo que la vida también te hace revancha en cada instante. No importa en qué momento estés de la vida, Exacto, exacto. ya, cámbiala, deja eso atrás. O sea, bien lo que mencionas, si fue a través de darle el poder a otra persona, de llevar pues el cómo estoy hoy, o me identificaba con una organización porque es que ahí trabajé toda mi vida y bueno, déjalo atrás, no pasa nada. Empieza a conectar desde aquí, toma estas 9 creencias que te compartimos hoy eh, por eso la pregunta inicial, ¿en qué pienso cuando tengo dificultades? Llévate estas 9 herramientas para que empieces a conectar y a tenerlo. Creo que lo hemos repetido durante todo este programa y la vida no es perfecta y es lo que lo hace también bonita, ¿cierto? Exactamente. Una vida tan lineal termina de verdad aburriéndote de muchas cosas. Lo que realmente quieres, trabájalo y haz lo tuyo. Y por mi parte, yo quiero cerrarte con una frase de John Lennon que dice, al final todo saldrá bien. Si no está bien, no es el final. Wow. Bastante impactante. Así mismo es. Bueno, Entonces, Alejandro, una página más escrita en nuestros procesos de crecimiento a través de este canal, a través de esta comunidad. De verdad, te agradezco, Alejandro, por tu tiempo, por haber aceptado la invitación para compartir este contenido de alto impacto y de gran ayuda. A nuestros oyentes les digo, denle like, suscríbanse a este canal, compartan este contenido que de verdad es bastante valioso. Y bueno, no me queda otra cosa, Alejandro, que despedirme en gratitud y muy contenta y satisfecha por este programa de hoy domingo. no, Muchísimas yo gracias, totalmente colega. agradecido contigo y por esta invitación y por supuesto, como bien lo mencionas, nuestro mayor propósito es de comunidad, aportar. Déjanos tus comentarios también si quieres que quizás te ahondemos sobre algún otro tema. Si te gustó, si te aportó también es importante el saberlo. Somos Coach en el Mundo. Hoy muy orgulloso también de estar aquí conectado y nos vemos en un próximo programa. Exactamente. Muchísimas gracias, Alejandro, y que tengas un feliz domingo de cafecito. Claro que sí. Hasta luego. Ok.